Bueno, buenas noches nuevamente a todas y todos. Igual hay una muy buena cantidad de personas ya conectadas, pues el curso es mucho más grande que esto, pero creo que por el tiempo de quienes estuvieron temprano vale la pena como ir iniciando. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera web conference del curso de dibujo de este primer periodo académico de la universidad. Me imagino que ustedes, la mayoría, están en el primer semestre, algunos estarán repitiendo el curso o en de homologaciones. En cualquier caso, vale la pena como aclarar algunas cosas que nos ocurrieron este semestre, digamos que no es la normalidad de la universidad, que existió un pequeño, digamos, desfase en la contratación o más bien en la asignación de los tutores a cada uno de los cursos y eso pues digamos no retrasó para nada la entrega de la primera actividad, pero sí quizás el acompañamiento de los foros de los mismos. Entonces digamos que los foros los estoy acompañando yo hasta ahora, lo mismo los mensajes del Teams, pero vale la pena aclarar que la primera comunicación de ustedes como estudiantes va a ser con su tutor. Yo obviamente estoy ahí para solucionar preguntas, pero les recomiendo, digamos, que las preguntas que me hagan en primera instancia a mí, es decir, antes del tutor, sean más del corte como teórico o académico del curso. De pronto una cosa como sobre dibujo, que quieren ampliar más, que quieren investigar. Tenemos en el programa un semillero de gráfica y dibujo, que también lo dirijo yo. Entonces, si quieren hacer parte del semillero de investigación en gráfica y dibujo, también pueden participar. El semillero, por ejemplo, tiene un espacio de reunión presencial en Bogotá los lunes en la noche, en un espacio de trabajo en el centro de Bogotá. Entonces, podría ser que quienes estén interesados o interesadas pueden asistir a ese espacio también, pero para decir que eso no es un espacio del curso, es un espacio anexo, un semillero de investigación, donde hacemos pues proyectos de investigación, nos presentamos a convocatorias con la universidad y demás, eh, pero pues igual están cordialmente invitados. Entonces, para aclarar que las comunicaciones conmigo, digamos de manera directa, tendrán que ver con temas más académicos, más como sobre lo que estamos trabajando, por ejemplo, hoy, la parte teórica del curso, las reflexiones y demás. Digamos que eso también obviamente lo pueden consultar con sus tutores, pero todo lo que es la parte, digamos, de calificaciones, el acompañamiento a los foros, que de pronto ustedes tienen un problema de salud y no lograron entregar la actividad y tienen la excusa médica y demás, todo eso es con el tutor. Entonces, dudas de la plataforma, como que la primera instancia de comunicación de ustedes dentro del curso debe ser el tutor y estos son los tutores de cada uno de los grupos. Entonces, como se pueden dar cuenta, los dos tutores tienen un gran volumen de grupos y por tanto, pues espero podamos como tener también comprensión, por ejemplo, en los tiempos de calificación, de respuesta, pero pues ellos están obviamente como a su disposición para responder sus preguntas, sobre todo en estos cursos de primera matrícula. Sabemos que hay pues una gran cantidad de dudas o de cosas para trabajar. Entonces, bueno, no sé si alguien más todavía tiene dudas de cuál es su grupo, su tutor. En el foro, pues se hace mucho más claro como cuál es el grupo al que ustedes pertenecen. Y pues aquí están también los correos de los tutores. Entonces, si quieren anotar el correo de su tutor de una vez, o si de pronto ellos ya les escribieron un mensaje, se presentaron, puede ser por el correo institucional o pues obviamente también existe el correo interno del curso en el que ustedes pueden de manera más ágil escribirles. Y como ya sabrán, el otro medio que es mucho más ágil para trabajar es el Teams. Por este asunto también de los tutores, todavía no hemos podido consolidar el grupo de Teams de todo el curso de dibujo, pero creo que Gabriel Tello, quien es el tutor que venía manejando el grupo de Teams, pues también esperamos este semestre nos pueda apoyar con eso y incluir a todos los estudiantes y empezar a responder por ahí también otro tipo de inquietudes y ejercicios, cosas complementarias. Bueno, creo que lo que iba a decir sobre lo importante del curso ya tiene que ver mucho también con nuestra presentación. Entonces vamos a arrancar. Quiero confirmar nuevamente que me escuchan bien y que están viendo mi pantalla. Sí, señor. Se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Listo. Sí, yo te escucho Entonces, y te veo. muchas gracias. Perfecto, listo. Entonces creo que está muy bien. Bueno,
La primera como pregunta que a mí me gusta movilizar en esta web, teniendo en cuenta que ustedes están ingresando como un programa de artes visuales, pero también que un programa, digamos, de artes visuales hoy en día tiene unos cambios, ¿no? Es decir, la creación de la imagen, el problema de lo visual, el asunto de las artes visuales hoy no es el mismo que hace 10 o 20 años y eso tiene que ver, entre otras cosas, con las transformaciones técnicas y tecnológicas de la elaboración de la imagen, ¿no? Hay inteligencias artificiales, eh, programas que nos sirven para desarrollar imágenes mucho más rápido también, editores, el dibujo digital es una cosa fundamental. Sin embargo, la primera asignatura de cualquier programa de artes, diría yo, sigue siendo un dibujo uno, que es un dibujo análogo. Un dibujo no mediado por medios digitales, así en este caso en la universidad las entregas se suban por allí y demás, pero es un asunto de dibujo análogo y además van a ver figurativo. Entonces, a mí me gustaría preguntarles ustedes por qué creen que hoy, pues creen que hoy es aún importante un curso como dibujo o la asignatura de dibujo para un programa de artes visuales y por qué creen que podría existir un curso de dibujo análogo para iniciar un programa de artes hoy. Adelante, Andrés. Muy buenas noches. Yo pienso que el dibujo es elemental para las diversas áreas visuales porque tiene una serie de funciones que son metaanalíticas y que se van a utilizar en cualquiera de las actividades de esas materias que aparentemente no tienen que ver con el dibujo, pero que sí lo usan. El dibujo es un fin, pero también es un instrumento para desarrollar otros conceptos, filosofías y desarrollar más la sensibilidad de esas carreras, no importa si son clásicas o son modernas. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Voy anotando algunas cosas de sus palabras para ahorita recoger. Oscar. ¿Cómo está, profe? Pues bueno, no, el compañero lo dijo bien, pero digamos como a modo de aporte, pienso yo que el dibujo hace parte también de la base de todo, ¿no? De hecho, se utilizó como modo de lenguaje de comunicación de las primeras culturas. Entonces siento que es como lo más esencial pues, que podemos encontrar en nuestras vidas. Vale, Oscar, gracias. Sí, también hay un asunto sobre eso. Eh, Dagoberto, adelante. Hola, buenas noches a todos. Para complementar lo que dijeron los compañeros, profe, esto sí, realmente el dibujo es una forma, digamos, de ser los mejores observadores. Eso se trataba en las primeras actividades del curso. Como dijeron antes, el dibujo también nos permite comunicarnos eficazmente, ¿no? Como decía el compañero, que desde los primeros tiempos antiguos se comunicaban de esa manera, es como la herramienta, el medio. El dibujo, pues, es una forma de expresión, sin importar la profesión que tengamos de las facultades de artes y diseños que hay en el mundo, que son muchas y diversas, siempre se utiliza este lenguaje y este concepto del dibujo análogo, sobre todo el dibujo figurativo. Y porque es una herramienta de comunicación, como dijimos anteriormente, nos permite comunicarnos y este también pues nos lleva a la creatividad. En conclusión, pues es como la herramienta fundamental para podernos desempeñar en este campo de las artes en todas sus etapas y sus áreas. Muchas gracias, Dagoberto. Angie. Pues para mí es importante porque tanto en las artes gráficas como en las artes visuales se necesita mucho el sentido de la observación y siento que el dibujo nos permite observar y al mismo como ejercitar el ojo para poder trasdibujar. Entonces siento que por eso es muy importante el dibujo. Listo, perfecto. Yo creo que ahí está también ya condensado. ¿Quieres decir algo, Lida? Que tienes el micrófono abierto, Lida Valentina, sea. Qué pena. Ah, listo, ya era como un error. Otra vez, ya listo. Bueno,
Yo creo que ahí está como todo, como tres puntos como muy importantes, ¿no? El primero, la idea del fundamento, que lo recalcaba Andrés como, y también al final Angie, y es como en todas las áreas, digamos, gráficas, pero aún en todas las áreas del pensamiento, el dibujo es un asunto fundamental. ¿Sí? Si ustedes lo piensan desde, no sé, también las matemáticas, la graficación, la ingeniería, en la botánica y en la biología es fundamental, como también las gráficas, no solamente de datos, sino, pues, por supuesto, también las gráficas, eh, no sé, las disecciones, los estudios de animales, es decir, en todo hay una parte que tiene que ver con la gráfica no solamente con la fotografía, por ejemplo, sino como con la gráfica como una posibilidad de explorar partes, ¿no? De diseccionar esas, por ejemplo, fotografías o ilustraciones y poder descifrar en cierto sentido como el mundo y abstraerlo. Entonces el dibujo evidentemente es una abstracción del mundo que nos permite conocer, también lo decían ustedes. Ahí hay un fundamento como una forma de conocimiento, alguien lo decía también, como incluso previa al lenguaje, que nos permite como pensar que está en la base de cualquier elaboración de imagen. Entonces, claro, ahí hay asuntos como la composición, que tal vez se trabajarán más en el curso de dibujo digital, asuntos como el ritmo, el gesto, el estilo, que yo creo que son más también de este curso y que hacen parte, como lo decían, de áreas como el diseño gráfico, el diseño industrial y lo serio también a otras áreas del conocimiento. Un segundo nivel que tiene que ver con la comunicación como una herramienta común. Hoy estamos en una web de otro curso más adelante que es dibujo espacialidad y hablábamos también de, incluso cuando la comunicación verbal falla o la señalética de las ciudades y demás, son también imágenes, ilustraciones y dibujos que cargan en ellas mismas pues como la posibilidad de comunicarnos más allá del idioma. Entonces, claro, podría pensar incluso que hay imágenes universales en el diseño, en la historia del arte, que llegan a cualquier cultura y que hacen parte como de este proceso compositivo y demás de la comunicación desde el dibujo. Y finalmente, yo creo que la piedra angular de este curso es la observación. Entonces, ¿para qué dibujar hoy? Claro, porque es una cosa, digamos, histórica que nos conecta con lo que ha sido el tránsito de la imagen a través de la historia, porque nos permite, digamos, comunicarnos, establecer proyectos, activa, como lo decía también Andrés al comienzo, la mente de una manera muy importante. Hay una cosa que llamamos pensamiento visual, tiene que ver con como todo ese acervo de imágenes que uno consume, pero que también maneja. Y finalmente, o que pensaría yo de manera más fuerte en este curso, está el asunto de la observación. Lo más importante, yo creo que de un curso de dibujo figurativo y análogo es que nos obliga a ver, que nos obliga a ver intensa y profundamente y a mirar los objetos y los fenómenos que están a nuestro alrededor. Entonces, digamos que ver los objetos, ver las imágenes, ver lo que está delante de nosotros pausada, intensamente y de manera concentrada en el tiempo, nos genera una riqueza visual mucho mayor que luego podemos utilizar en otras cosas, comprender cosas como el claroscuro, la variación de la línea, cómo la luz golpea los objetos, cómo son las texturas, sus diversidades. Todo eso es el primer acervo de un artista visual para componer aún cualquier cosa. Entonces, creo que la clave de por qué un curso es por la capacidad de observar, por la necesidad que hay en él de observar y lo que genera para quien lo cursa en esa observación. En esa medida, la primera y creo que más grande invitación del curso es a dibujar mucho, ¿sí? Como la posibilidad de dibujar y dibujar. Ojalá no se conformen. Nosotros tenemos unos entregables que la universidad nos propone, máximos y nos exige, pero yo creo que en la vida de un artista, pues lo importante es el hacer, ¿sí? Entonces, por eso la invitación es como, bueno, hay un primer ejercicio del dibujo de la mano, pero luego de la mano el rostro. Y si uno puede seguir haciendo más y más dibujos del rostro, ya se les decía en el acompañamiento de Teams, mucho mejor. O sea, entre más dibujen, más avanzan, más mejoran y más observan. Entonces no se conformen de pronto con el entregable que está en la guía. Claro, cumplan con el entregable de la guía, pero mi propuesta es siempre desbordar eso en términos de oficio, de hacer y también yo creo que si uno estudia artes visuales es porque la imagen es algo que le genera mucho placer, ¿no? Es difícil suponer que uno se va a como
de manera inmediata enriquecer estudiando artes plásticas o visuales en este caso. Yo creo que el que estudia eso es porque le gusta mucho. Entonces, aquí estamos nosotros para ver eso, para acompañarles, para resolver sus dudas, e incluso para proponerles cosas fuera de las guías a quienes deseen hacer. Entonces, dibujar mucho y observar mucho. En ese sentido, el asunto de detenerse a observar van a ver que es fundamental. Para ir entrando entonces en el aterrizaje de lo que va a ser el curso, pues un curso de dibujo figurativo, como les digo, es decir, de representación de objetos, personas, espacios, cosas que están delante de nosotros de la manera más como similar posible. Voy a hacer un marco. Primero, de nuevamente la pregunta de qué es dibujar, qué podemos entender como dibujar, dónde vemos dibujos, hasta llegar a ese tipo de dibujo específico, para no quedarnos quizás con una definición de dibujo muy cerrada. Adelante, Oscar, ¿tienes algo que decir? Sí, profe, es que varios compañeros, yo me pregunto lo mismo. ¿Se está mostrando algo en pantalla? Estoy mostrando, no, como esta diapositiva que dice que pensamos cuando hablamos de dibujar. No, es que no se está viendo. Ah, no se ve nada. Pues voy a volver a compartir. Entonces. ¿Ya? Sí, pero cuando vuelves, pues, es que se está mostrando como otra ventana, si no estoy mal, o como otro escritorio. Profe, es que sí aparece, pero cuando le das proyectar en pantalla grande, se nos muestra en negro la pantalla. Sí, aparece como otro escritorio. Qué raro, porque yo no tengo un escritorio acá. O sea, ahí lo ven. Sí, ahí yo lo veo. Sí, profe, sí se ve ahí. Y cuando Profe, le doy creo que de presente. pronto es como muy pesado, porque cuando lo presentas en grande, en la parte superior izquierda se ve una imagen pequeña, pero no se ve el resto. Entonces, si de pronto la presentación contenga muchas imágenes y por eso, como que por estabilidad de la llamada, no lo muestre. A ver, intentemos como la última vez, así. Pero así lo vemos bien. No, Sí, ahí va a ya no tocar lo dejarlo vemos. así. Ya les entiendo. Sí, yo también. Ahora, Ahí volvimos a perderlo. Sí, ¿cómo? por un momento apareció y después desapareció. Bueno, sí, entonces veámoslo así. Mm, no, sí, igual es como lo máximo que va a dejar. A ver. Ahí lo ven más o menos bien, sí. No, ahí no se está duplicando la pantalla todavía. No estoy compartiendo. No, Ok, ahora sí. ahora sí yo la puedo ver. Bueno, pues intentémoslo así. Lo importante es que alcancen a leer. De todas maneras, más allá de esta tercera diapositiva, no hay demasiada letra. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hacer un marco, como de que entendemos de manera muy amplia por dibujo, dónde está el dibujo, hasta aterrizar en el sentido del curso, que es el dibujo figurativo. Entonces, claro, ¿qué pensamos cuando hablamos de dibujar? Ya ustedes lo caracterizaban un poco. Otras áreas del conocimiento, la comunicación, la cuestión de la observación. Quiero llamar la atención sobre el dibujo como un medio que además de eso, a diferencia de otros, pertenece mucho a la cotidianidad, casi que de todas las personas, ¿no? Uno hace garabatos cuando habla de pronto por teléfono, los notas y apuntes de una clase, pues aparte de ser texto, están muy cercanas al dibujo, ¿no? Como uno compone sus notas de clase, si algunas palabras son más grandes, lo que subraya, lo que no. Hay una serie de dibujos en la cotidianidad de la vida que están más cercanas a todas las personas que tal vez otros medios. Como, no sé, no diría que la mayoría de personas pintan o han experimentado profundamente la pintura, pero sí que la mayoría de personas en el colegio han dibujado y tienen como una relación con el dibujo. Pensemos también como las marcas en el espacio, ¿no? El diseño, como les decía, del mundo
en el que vivimos está cargado de imágenes. Muchas veces los manuales lo que traen son señaléticas, ¿no? Uno sale a la calle y casi que lo que hace es leer la realidad de los dibujos que están allí. Las señales de pare, de cruce, las flechas en las vías, los semáforos, todos son indicaciones de formas en el espacio cotidiano, es decir, hay una serie de imágenes y dibujos, de diseños y huellas que nos guían. Y yo creo que lo tercero que nosotros pensamos cuando hablamos de dibujar cotidianamente es el asunto, este asunto de la globoculación, ¿no? Como que no es más que el fenómeno de dibujar viendo algo directamente. Sea en este entorno académico o no, uno tiene una práctica como de dibujarse a sí mismo, de dibujar a otros, de hacer garabatos, de explicar a través de la observación. Entonces creo que ahí hay como unos fenómenos grandísimos que podemos llamar como dibujo en la cotidianidad. Pensaba, por ejemplo, y hoy hablaba con Federman, que era un estudiante que está en esta materia, como les decía, dibujo espacialidad, y él me comentaba que, por ejemplo, en su colegio había unas clases de dibujo técnico. Me imagino que muchos de ustedes también han tenido clases de dibujo técnico se han relacionado con cosas como, no sé, la isometría, este tipo de hojas. No sé, si alguien quiere comentar cómo así su experiencia de pronto con el dibujo en el colegio, qué tipo de formas de dibujo vieron allí, como para también de pronto hacernos un marco de posibilidades de esos acercamientos. Si directamente alguien vio este tipo de formas de dibujo. Adelante, Andrés. Pues en el caso de los colegios en donde yo estuve y en las escuelas siempre nos dejaban hacer dibujo libre para encontrar nuestro propio estilo y nuestra propia forma de expresión. Así también cuando yo estudié varios años en la Casa de la Cultura, la mayoría de ocasiones era dibujo libre y una que otra vez nos ponían a dibujar mirando hojas o mirando manuales, pero yo sentía que les faltaba enseñarnos más, profundizar más en los diferentes lenguajes de expresión que nosotros podíamos usar para poder utilizarlos en nuestro dibujo libre y en nuestro propio estilo, como para tener una referencia. Claro, gracias, Andrés. Eso me parece chévere también, como saberlo, e irlo pensando, como una cosa es esta práctica del dibujo libre, que es ideal luego para estudiar algo como artes, ¿no? Como ya haber tenido una experiencia grande, pero sobre todo como en ese, lo que uno quiera. A ver si Fernanda, Daniela, Lina y Lorena nos cuentan como algunos aspectos distintos. Adelante, Fernanda. Bueno, profe, lo que yo me acuerdo que vi en el colegio es que pues en mi instituto dividían más que todo el tipo de arte en 4 ramas, cada 4 periodos. Veíamos primer periodo que era dibujo, segundo periodo, bueno, ya tejido, manualidades y así. Cada periodo lo iban dividiendo tipo de arte. Lo que me acuerdo más o menos que se veía en dibujo fue más que todo volúmenes del cuerpo y más que todo tipos de colores. Por ejemplo, el estilo de claros, cálidos, neutrales, fríos. Sí, eso era lo más básico porque pues lastimosamente mis profesora no le sabía mucho el dibujo, entonces ya se iba más por la parte artesanal. Listo, gracias, Fernanda. Entonces, claro, una cosa un poco sobre qué es dibujar y luego otros medios más plásticos de alguna manera. Daniela. Sí, buenas noches. Bueno, por mi parte, sí tuve la experiencia de dibujar, pues hacer dibujo, diseño plan y esto en el colegio y también tuve la oportunidad de hacer un técnico en diseño de moda y es muy interesante porque ahí también uno ve el dibujo plano en 2D, digamos, de cada prenda en la que tienes que dibujar a detalle cada característica que va a tener esa prenda y pues me parece maravilloso que el dibujo pues se usa en muchos campos y es digamos como la parte de donde uno parte para poder crear y sí, llevar a la realidad muchas de las cosas que uno tiene en la mente. Entonces, pues eso es lo que más me parece interesante y que hasta el día de hoy pues lo utilizo en mi trabajo. Chévere, ¿en qué trabajo?
Disculpa, ¿En qué trabajas? ¿Qué es que lo utilizas en tu trabajo? yo soy diseñadora de modas, pues tuve la oportunidad de hacer un técnico en diseño de modas y pues parte de mi trabajo es eso, crear, entonces la parte inicial es eso, hacer un dibujo plano en 2D en el que tú tienes que poner a detalle cómo es que va a ser esa prenda ya terminada, cada detalle que le vas a poner y eso lo haces inicialmente con un dibujo así bien detallado como pues se ve digamos en el dibujo que tú nos estás mostrando ahí en la diapositiva, pero con las prendas. Entonces es muy interesante que eso se utiliza en muchos campos y es como el punto de partida para poder uno crear y llevar a la realidad muchas cosas. Súper bien, qué chévere igual entonces tenerte aquí como en el programa también ya con esa otra experiencia, tanto de dibujo como de creación de diseño de modas. Sigue Lina y Lorena. Pues buenas tardes compañeros y docente. Pues yo la verdad sí tuve mi experiencia en el bachillerato en un colegio técnico, entonces yo sí pude ver como tal dibujo técnico, desde la parte de cómo se hacen las figuras y todo el sombreado hasta hacer planos de casas. Gracias. Lorena, Buenas noches para todos. Sí, yo sí tuve como la experiencia, tuve una profesora como tal, experta como en artes, y sí, todo lo que tenía que ver en dibujo con perspectiva, que el puntillismo, que la línea, que dibujar en lápiz, que dibujar en acuarela, que dibujar con carboncillo, que ver el sombreado, que todo lo que tenía que ver con figuras. Entonces sí tuve como un poco eh, tuve como una experiencia más en el dibujo como tal técnico. gracias Lorena. Bueno, vamos a escuchar dos voces más y recogemos un poquito y avanzamos, ¿vale? María Paula y José Aldemar y hasta ahí, luego más adelante volvemos a dar la palabra. Buenas noches a todos. Cuando yo estaba en el colegio sí vimos la materia como tal de dibujo técnico y las famosas planchas. Em, Era interesante ver cómo pues empezaba uno como desde la base de las líneas y luego iba pasando otra vez como de todo lo que son figuras geométricas y ya volúmenes. Y algo que me pareció muy interesante de la presentación es que se ve como la perspectiva respecto en la imagen superior derecha. eh, Sí. yo solía estudiar algo que se llamaba análisis de la imagen, donde a Ajá. partir de planos 2D tenías que sacar la figura 3D. Entonces me pareció muy interesante eso. Y se me hace que es algo complejo si uno no tiene como un conocimiento previo en dibujo técnico. Muchas gracias María Paula y José Aldemar. Ay, yo como estoy algo pasado de años, entonces recuerdo que en el colegio nos presentaban la clase de dibujo o el profesor se paraba en el tablero y hacía un dibujo y nos ponía a copiarlo. O llevaba un diseño impreso y era pues copiarlo en la hoja. ¿Eso a qué nos llevaba? Que nos entregaba solucionado el problema de traducir la figura a 2 dimensiones nada más. Ajá. No teníamos la oportunidad, por ejemplo, de salir a mirar la naturaleza o de tener un modelo de 3 dimensiones y no teníamos que enfrentarnos al problema de plasmarlo en 2. Ese creo que una de las deficiencias que tenía en esa época la enseñanza del dibujo en el bachillerato. Interesante, José. Sí, yo creo que hay como nuevamente un gran panorama posible si se dan cuenta como de prácticas y escenarios del dibujo, mm, que van desde esto que nos cuenta José, como la copia de la imagen directa en la educación, hasta un poco lo que nos decía María Paula, que es ya como la interpretación por ejemplo, de gráficos tridimensionales y bidimensionales, una cosa de eso que ella llama análisis de la imagen. eh, que tiene, bueno, ha tenido como otros nombres históricamente, pero en definitiva tiene que ver como con el dibujo técnico, el diseño industrial, como claro, unos antecesores de esas carreras
aplicados a los colegios que normalmente son como técnicos o normales o colegios, sí, como que tienen unos énfasis de producción y nos llevan por ejemplo, este tipo de aprendizajes también del corte, de la elipse, de una construcción, digamos, que puede ir desde estos isométricos como ella dice, la derecha arriba, hasta una cosa mucho más compleja que yo he visto en colegios técnicos que son muy elaboradas. Pero entonces en eso nuevamente hay una cuestión de observación, de cotidianidad, de relación con el dibujo que me alegra escucharles también tener, que me hace pensar nuevamente que, claro, en la medida en que ustedes ya vieron varios de los ejercicios que vamos a hacer acá, o ya han usado, digamos, esas habilidades, lo importante es poderlas profundizar. Porque cada una de las actividades del curso se van a dar cuenta, tiene la opción de profundizar un montón en lo que vamos proponiendo. No más está de la mano, ojalá se hayan dado cuenta, digamos, uno puede hacer ese dibujo muchas, muchas veces y cada vez va teniendo una conciencia espacial mayor y, y eso le permite como tener una relación con la, digamos, con esa habilidad ojo, mano, lápiz, pues mucho mayor y sobre todo lo que digo de la conciencia espacial, ¿no? Casi que entre menos uno mirara a la hoja y más mirara el modelo, obviamente uno va todo el tiempo viajando, va viajando el ojo entre lo que está viendo y lo que está haciendo, pues podría ser mucho más rápido y mucho más, digamos, exacto, quiero decir mejor, pero sí mucho más exacta la imagen que se está viendo. Entonces, bueno, me parece muy chévere también recalcar lo que dice José Aldemar sobre el asunto de la traducción de lo bidimensional, de lo tridimensional a lo bidimensional, ¿no? Que es una dificultad como enorme y es la dificultad de la que se trata finalmente el curso. Entonces, bueno, chévere también este asunto de la isometría. Vamos a ver perspectiva en el curso, en la tarea 4 y por los lados vamos a comentar en la última web este asunto de lo isométrico, ¿no? De los tipos de perspectiva que hay. La isometría, por ejemplo, es una perspectiva que plantea que solo hay líneas paralelas, ¿no? No hay puntos de fuga, según la representación isométrica. Por eso es que, como decía María Paula, se puede construir a partir de imágenes, de los planos o de las vistas superiores y demás, una pieza tridimensional. Entonces, bueno, en cada uno de estos puntos también les traía como por irles dando alguna información a algunos artistas o referentes de las artes visuales. En este caso, de este tipo de dibujo técnico, en los 60 el arte conceptual, pues abordó un montón de cosas y dimensiones. Mel Bochner era un artista conceptual bastante interesante que decidió empezar a trabajar, digamos, en papeles y en el asunto como entre el dibujo técnico y el dibujo artístico. Trabajaba sobre este tipo de teselados con los que se construye el dibujo técnico, pero luego también hablaba de la arquitectura, la superposición, un trabajo que no siendo figurativo es bastante interesante. Bueno, otro lugar muy importante del dibujo, pues es lo que nosotros podemos ver como la ilustración, ¿no? El cartel publicitario, la comunicación, la ilustración también en un sentido artístico, ¿no? Este artista, por ejemplo, colombiano, sacó asco, quizás varios lo deben seguir aquí ya en Instagram, eh, pues tiene, claro, la ilustración. Quiero preguntarles de pronto eso, ojalá las personas que seguían en la lista, por ejemplo, Nicolás, pues si no quieres responder esa pregunta, todavía puede seguir otra persona. Pero, ¿cuál creen ustedes que es la relación entre la ilustración y el dibujo? Uno contiene al otro, toda ilustración es un dibujo, todo dibujo es una ilustración. Cómo lo piensan ustedes, así como de lo que sepan, la relación entre dibujo e ilustración? Nicolás, Pues, profe, bueno, pues, primero que todo, buenas tardes, profe. buenas Pues, tardes. diría que la relación que tiene más que todo es la intención de cada uno, porque si uno puede estar expresando algo en el contexto de la otra, podría ser algo diferente. ¿El contexto se refiere a la otra persona que lo ve? Sí, señor, y además de la otra persona, en lo que sería ilustración o el dibujo.
Eh, ¿Alguien más quiere como comentar esa diferencia? De pronto Mariana, seguían la Sí, yo lo veo mucho como que el dibujo es, o sea, aunque van ligados, siento que el dibujo es como la base. Entonces lo entiendo como que los ilustradores tienen que saber dibujar, pero los dibujantes no tienen que ser ilustradores. Entonces lo veo más como así, como que el dibujo es como la base para ser ilustrador. Listo, gracias. Andrés y María Alejandra. Y seguimos. Profe, para mí el dibujo es un fin en sí mismo. No se necesita utilizar técnicas de la ilustración, como decía la compañera, para poder dar su mensaje. En cambio, la ilustración tiene un fin utilitarista y comercial. También tiene un fin de dar mensajes, pero usando las técnicas de dibujo. Para ilustrar se necesita dibujar, no al contrario. Y también que el dibujo no necesita combinar palabras. En cambio, la ilustración sí, normalmente tiene palabras que explican la imagen y usan un tipo de retórica muy diferente a la que usa normalmente el dibujo. Bueno, por supuesto también usa retórica del dibujo, pero lo usa con un fin diferente que es mover, evocar el acto de hacer algo. En cambio, el dibujo más evoca el acto de contemplar y de filosofar, de reflexionar, porque es un fin en sí mismo. En cambio, la ilustración lleva a la gente, por ejemplo, la ilustración en la publicidad, lleva a la gente a actuar, porque tiene un fin utilitarista de cambiar algo o de hacer algo, de comprar algo o de vender algo. Entonces, yo creo que hay muchas diferencias que hacen evidente que la ilustración pertenece a la rama del dibujo y no viceversa. Sin embargo, la ilustración tiene colores y también puede ser utilizada con otras técnicas. Puede haber ilustración en pintura al óleo. O sea, por ejemplo, en los últimos años, o digamos en el pop art, podemos ver ilustración. En el sentido de que usan lienzos que están en bastidores, pero no pintan, no hacen pintura al óleo como la pintura clásica, sino que usan los lienzos y los bastidores como un medio comercial de mercadotecnia. Por ejemplo, con las pinturas de Monroe, no sé realmente pronunciar el nombre de esta artista. Lo que hacen es replicarla, pero tienen un fin sobre todo comercial. En cambio, el dibujo es un fin en sí mismo contemplativo y no es utilitarista como tal. Gracias, Andrés. Sí, sí, ahí, por ahí, y también lo que dice la compañera, yo creo que va muy la cosa. Escuchemos a María Alejandra y seguimos. Pues solamente desde mi perspectiva la ilustración tiene un fin, o sea con la combinación de palabras, dialectos, imágenes, tienen como un fin, ya sea venta de algo o transmitir un mensaje. Un dibujo no necesariamente requiere complejidad, puede ser cualquier cosa, literal, desde algo simple que no tiene ningún significado profundo hasta algo más, pero una ilustración siento que siempre va a tener algún significado, una razón para hacer y mostrarse ante las personas. Gracias. Sí, sí, yo creo que ahí está, lo han dicho como muy bien en estas últimas intervenciones, el dibujo, no podría pensar que la ilustración hecha a mano del dibujo, es decir, siempre tiene un componente de dibujo en cuanto a forma sobre el espacio, digamos, ¿no? Siempre hay una forma sobre una superficie y esa forma, en el caso de la ilustración, como ustedes bien lo manifiestan, dice algo o invita a algo o lleva de alguna manera un mensaje que podríamos decir como unidireccional, no se está diciendo algo, está literalmente ilustrando un concepto. Sea cual fuere, sea publicitario, puede ser también un concepto artístico, es decir, no todos los ilustradores sí están como mandando un mensaje, pero no necesariamente están metiendo algo, y creo que este caso, por ejemplo, de Saco Asco es interesante. O sea, aquí es claro que hay un mensaje que es más complejo, que habla sobre las máscaras que tenemos todos y que al final todos somos este niño como llorando, en un poco triste y solitario por dentro, ¿no? A pesar de que hagamos esta cara como de que nada nos importa, de furia, de llanto,
siempre estamos en esa especie de soledad. Entonces, claro, puede ser un mensaje muy complejo, un mensaje muy simple, pero definitivamente la ilustración comunica algo. Como ustedes bien lo han dicho, el dibujo, podríamos pensar que el dibujo, o sea, el dibujo, la ilustración es un tipo de dibujo también, o algunas ilustraciones que utilizan el dibujo son un tipo de dibujo, pero el dibujo de manera más amplia, como lo han dicho, puede haber un dibujo gestual, puede haber un dibujo que no necesita comunicar algo o una única cosa, que tiene una ambigüedad, que tiene un carácter matérico y que es más amplio que eso. Entonces es chévere también pensar que hay una complejidad posible mayor en hablar de dibujo, que no es solo la de ilustrar. Pensando en eso, quería dar otro ejemplo de formas de dibujo con este asunto de las libretas de apuntes que mencionábamos hace un rato, ¿no? Como desde lo que uno anota por ahí al margen, de cómo lleva un registro de una clase, todo eso en últimas son dibujos, ¿no? Recordemos que la escritura manual, cuando uno aprende a escribir, primero lo que está haciendo es aprender a dibujar, ¿no? Aprender a hacer unos triángulos, unos semicírculos, que luego les ponen el nombre de ciertas letras para, o sea, como en ese aprendizaje del idioma o del lenguaje siempre lo que configuramos al principio de manera escrita, manual, pues son formas de dibujo y unas estructuras también muy rígidas en eso, ¿no? Como cómo va la letra, hacia dónde se dirige, uno si lo piensa hay una cosa muy, muy elaborada en cualquiera de esas formas de escritura como dibujo que ya tenemos muy internalizadas y que podríamos poner en riesgo o en juego. Creo que más adelante está un ejemplo como de unos caligramas sobre la escritura, pero en este asunto de las libretas, quisiera también detenerme e invitarles a llevar, o sea, una libreta, una práctica cotidiana de dibujo y mostrarles que, por ejemplo, hay artistas que se dedican totalmente a eso. He escuchado como varias voces de personas que quizás están como en el eje cafetero o en Antioquia, directamente en Medellín. Les quiero recomendar pues a todos, pero especialmente a ustedes, el trabajo de José Antonio Suárez Londoño a ese respecto, un dibujante increíble que ha tenido unas exposiciones grandes e individuales ahí en el MAM, pero que también es una persona muy asequible y que tiene espacios de dibujo y de grabado. Tenía un espacio ahí como por las Torres de Bombona, donde se reunían todos los viernes a dibujar y era abierto a todo el público. Eh, Como que si van de cabeza en esto, les invito también a rastrear ese tipo de clubes de dibujo y espacios en sus ciudades para encontrar de pronto esas comunidades que cada vez hay más. Entonces el trabajo de Suárez Londoño, como se van dando cuenta, es una composición, digamos, de libretas. Todos los días hay unas entrevistas donde él habla que dibuja como 8 horas al día, que dibuja todo el tiempo, que no hace nada más y que su vida es perfecta en ese sentido. Y entonces, pues como que explora, claro, tipos de imagen, acabados de las mismas, las letras, los vacíos, hace también sellos. Pues creo que esto del dibujo empieza a ser, incluso en unos formatos pequeños, incluso hablando de la representación, una posibilidad poética muy grande y muy intensa. Digamos que les hago una recomendación a eso de las libretas de apuntes, la composición también está de una allí y pues vamos variando como los formatos. Les decía, la escritura como dibujo, está esta idea del caligrama, ¿no? Como el dibujo caligráfico que se ha usado un poco desde las vanguardias a principios del siglo XX y que luego ha encontrado en varios artistas unas experimentaciones muy chéveres. Me parece que sí, al que le interese esto del gesto caligráfico como dibujo, una gran serie de este artista León Ferrari, que si uno lo busca de una lo encontrará más como un artista político, pero seguro si buscan los dibujos o su caligrafía, van a encontrar este tipo de cosas preciosas en tinta. Y otros artistas que a partir de esos gestos del rayón, de la caligrafía, pues elaboran una obra. Por ejemplo, Cy Twombly es un artista estadounidense que trabaja en unos bastidores grandísimos o trabajó en unos bastidores grandísimos buscando esa expresión como gestual del tachado, de la escritura infantil, del aprender, como volviendo un poco a ese origen, como otros artistas también lo han hecho después. Entonces, ver que esa cotidianidad también está como mediada allí por algunos asuntos. Finalmente, hay un concepto que, como les decía, se trabaja también en el programa más adelante, que es la idea del dibujo expandido, ¿no? El dibujo fuera de lo convencional. Quizás ustedes también han visto en redes prácticas como el que dibuja con hilo, estos que dibujan con unas máquinas como con las que se hacen tapetes, pero entonces hacen como otro tipo de imágenes más complejas, o los que dibujan, no sé, con comida.
Entonces hay un asunto también como de las posibilidades de llevar esos trazados y formas fuera de lo bidimensional, fuera de lo convencional también, a otros espacios. Por poner solo un par de ejemplos, a la izquierda la obra Una línea hecha del caminar, por el caminar de Richard Long. Lo único que hace Long ahí es caminar de un punto A a un punto B y de vuelta una cantidad de veces hasta que sus propios pasos dejan una marca como en el espacio. Y ahí hay un dibujo, ¿no? Como, un poco más como de estas prácticas contemporáneas o conceptuales. O el trabajo, por ejemplo, de Francis Alice, un artista francés radicado en México, que entre otras tiene unas piezas donde hay unos grandes trazados por la ciudad que se van deshaciendo y que, digamos, tienen un sentido político, digamos, filosófico también, como este video que se llama como a veces hacer algo como que no lleva a nada o no conlleva nada, en el que va trazando con un hielo gigante, el hielo se va deshaciendo, dejando una marca en el piso en Ciudad de México, pero pues eso se va evaporando inmediatamente, ¿no? Sin embargo, ahí hay unas posibilidades de dibujo. Es para decir que todo este carácter de múltiples posibilidades del dibujo está ahí, que lo pueden ir trabajando, lo pueden ir pensando, que está muy interesante, y que sin embargo nosotros vamos a entrar directamente en este curso, por este asunto de la observación, en la idea de la representación, ¿no? Uno podría pensar que la representación es solamente sentarse a dibujar algo, como les decía, estoy haciendo es un marco y cerrando el asunto, justo para no dejar por fuera otras cosas. Y por ejemplo, claro, el calcar es una manera de representar. Aquí tenemos la obra de un artista bogotano que se llama Nicolás Navas, que hace como unos calcos muy, muy exactos en dibujo digital de muchas horas, es decir, un proceso de calco tan detallado, tan profundo y de tanto tiempo, que sería difícil elevar una categoría como, no, pues esto es más fácil porque lo está calcando, o esto es una trampa, o aquí no hay habilidad, o no hay observación, sino que muy al contrario, uno puede entrar a unos detalles increíbles, incluso en prácticas que no requieran esta habilidad de la globoculación. Como les decía, vamos a trabajar nosotros desde un dibujo de representación de mirada directa, es decir, mirando objetos, un poco lo decía hace poco un compañero, como también mirando imágenes, es decir, de lo bidimensional, de pronto a lo bidimensional, vamos a trabajar con fotos, pero sobre todo es este tipo de mirada directa, ¿no? Y dentro de esta mirada directa veíamos ahorita que, por ejemplo, la ilustración a veces tiene unos mecanismos de abstracción, pues como lo importante a veces es la comunicación, pues con que uno entienda que es un león, pues es suficiente. Es decir, no entrar en el detalle de la textura, del volumen y demás, a veces sobran. Pensemos en la señalética de la calle, o sea, uno con un círculo y unos palos ve una persona cruzando la calle, no necesita un dibujo, digamos, realista o hiperrealista para eso. Pero en aras de observar, yo creo que sí nos vamos a dirigir en el curso hacia este horizonte de la representación más fiel posible en algunos casos, que tenga que ver con lo que les digo, las texturas, el volumen, la escala, la estructura, para poder observar más intensamente el mundo. Entonces nos dirigimos no solo a un curso o a unos ejercicios como el que estamos haciendo ahora, hicimos antes, de representación, sino también de una representación, dependiendo de sus habilidades, por supuesto, cada vez más y más y más y más detallada. No sé si hasta aquí hay un comentario sobre este asunto o seguimos. Bueno, si algo, levantan la mano y vamos a ver. Quería mostrarles algunos ejemplos entonces de esas formas de representación posibles en el curso, por supuesto, y que están muy invitadas e invitados a hacerlo. Entonces, por un lado, claro, uno puede explorar el gesto, ¿sí? Y yo creo que dependiendo de lo que a uno le guste como artista, lo decía Andrés hace un rato, como hay unas técnicas libres, unas maneras de hacer, quizás ustedes ya tienen construidas cosas y podemos verlas y profundizarlas. Por ejemplo, les voy a mostrar varios artistas que han trabajado un mismo medio, que es el carboncillo, que es uno de los medios más amplios posibles y más simples también, ¿no? Como una barra de madera llevada a su pérdida máxima de oxígeno hasta convertirse en un carbón que traza y que ese trazo se puede ver enriquecido increíblemente como
como por sus gestos personales. Primero el trabajo de Marta Guevara, un tipo de dibujo muy gestual y no por ser gestual menos exacto. Si se dan cuenta, ella representa, o sea, en algunos casos como todas las hojas de este, voy a intentar hacer algo, es como maximizar esto. De pronto mostrarles, claro, como unos detalles ya de texturas, de forma, vean todo lo que se puede lograr con algo como el carboncillo, ¿no? Hay una gran magia además en esa transformación de los materiales tridimensionales en bidimensionales o de las materias cuando se vuelven gestos sobre una hoja. Vean, por ejemplo, toda esta descripción de este perro, sus sombras, sus luces, incluso no podría decir como su actitud, un poco el movimiento, o en este muchísimo más el movimiento a partir del gesto del carboncillo. Entonces les recomiendo como empaparse un poco también de esos dibujantes, algunos colombianos muy importantes, eh, al respecto de este trabajo. Este es otro tipo de dibujante, digamos, completamente o diametralmente distinto a Marta Guevara, es Jacques-Dominique Ingres. Ingres es un artista que es francés, uno de los grandes maestros como creo que el neoclasicismo, y vean, en cambio, cómo la descripción del volumen acá, igual, volumen, texturas, tramas, pasa mucho más por la línea y no tanto por la mancha. Es un dibujo que es muy limpio en algunos momentos, muy sintético, en otros momentos toda la arruga, lo entreverado que está pasando acá, también la precisión del sombreado y una cosa como mucho más delicada, ¿no? Entonces, el carbón también puede ser incluso esos niveles de delicadeza o esta otra imagen de acá que está un poco lavada, pero bueno, nos permite ver también, por ejemplo, todo el detalle de Ingres en la ropa. Pensemos y ojalá podamos verlo en el curso también, algunas decisiones de un dibujo muy lineal, pero aún así muy complejo. Y de hecho es lo que estamos haciendo en la tarea 2, ¿no? En los segundos ejercicios de la tarea 2 es también cómo a partir de la línea, de la experimentación y el control de la línea, uno puede narrar aspectos y aspectos del objeto sin entrar tal vez en las sombras o en la mancha. Entonces, la exploración de la línea también es una cosa fundamental y muy rica en el dibujo que les recomiendo hacer. Y un poco en un punto intermedio, uno de los artistas, yo creo, más importantes en Colombia, no sé si han visto pues el premio casi que más importante de artes plásticas y visuales en Colombia, es el premio Luis Caballero. Caballero yo creo que muestra una gran habilidad en ambas cosas, ¿no? En la línea que describe la forma de una manera muy exacta, pero también en esos pequeños cambios de tonalidades y manchas que narran asuntos complejísimos, en este caso del cuerpo humano, ¿no? Caballero describía, digamos, su cuerpo y el de sus amantes y parejas eh, en un dibujo como la mayoría de su obra erótica, hay otro tipo de cosas, pero describía muy bien las musculaturas, los movimientos, la fuerza de los brazos, incluso aquí un poco también de alguna manera como esta torsión o sumisión eh, a través del carbón. Es como una técnica aparentemente gruesa o burda como el carbón puede llegar a tener una infinidad de tonos, de sensibilidades, de cosas muy sutiles, pero también muy fuertes. Entonces creo que es un gran medio. El lápiz también me parece que es un medio que tiene todo que ver con eso. Es muy recomendado el trabajo de Luis Caballero. No sé si alguien quiera recomendar otro dibujante, otro tipo de dibujo que le guste mucho, que quiera que veamos. Mm, Bueno, eso como para caracterizar posibilidades, ¿no? Rápidas, así de tipos de trazado, de gestos, de línea, e invitarles a experimentarlo en esa actividad 2 y en las que siguen. Y vamos entonces a cerrar un poco con, pues, una pregunta y es, ¿cómo les fue en la actividad 1? ¿Cómo les fue con este ejercicio de la mano? Si alguien lo había hecho, si de pronto pudieron ver. Claro, en esta ocasión creo que no les compartí como hay un video de un youtuber que hace este experimento a personas que estaban muy confundidas, se los dije, pero si de pronto ya lo habían visto, ya lo habían hecho y cómo les fue en esta primera actividad.
Adelante, Valentina. Lorena tenía la mano levantada, no sé si quieres decir algo, o si no, no, o seguimos con Valentina, luego Fernanda y Andrés. Sí, lo que pasa es que, bueno, nunca lo había hecho, sí fue como un poquito complicado, pero digamos estoy viendo la nota y me dice que alcé mucho la mano, pero pues no me voy, o sea, no me fijo de por qué, si siempre hice como los trazos y ya quizás siempre lo repetí varias veces y en las últimas ya como que, no sé si era como memorizar o eso, que ya la mano pues prácticamente se ve bien. Ok, pues yo creo que es algo que se puede como charlar con el tutor, porque si no, nos pasa un montón como esa confusión, ¿no? Como que uno no sabe si se logró hacer tantas veces que ya va quedando como muy bien o se van memorizando los trazos, pero también nos pasa que hay personas que de alguna manera se asustan, ¿no? Como que, y alguien, pues mientras asignamos tutores, varias personas me escribieron como, no, pero no importa que esto quede feo, no importa que quede mal, no importa que... Y el fin del ejercicio es justo lo contrario, como sabemos que si uno no está mirando el papel, pues muy difícilmente el dibujo va a quedar bien o perfecto o muy similar a lo que estamos viendo, sino que es ese ejercicio de experimentación. Entonces yo creo que pues, si quieres ver o dialogar con el tutor sobre la nota, podrías como enviarle todos esos otros dibujos previos y decirle, no, mira, es que yo lo hice muchas veces y fue mejorando y no es que haya alzado mucho la mano, sino que ya lo tenía casi que memorizado, entonces no se ve tanto el desfase o las líneas entre una y otra. Pero bueno, chévere, sobre todo que lo hayas podido hacer como Ok. muchas veces. Adelante, Fernando. Bueno, la verdad, yo vi una gran diferencia desde el primer dibujo que yo hice, porque sinceramente quedó mal, quedó terriblemente mal, se me complicó muchísimo realizarlo. Se veía pequeño, no se notaba absolutamente nada que era una mano, pero mientras lo fui haciendo y haciendo y haciendo, la última siento que quedó muy bien. Siento que es más como con práctica y pues, porque al principio estaba muy cerrada en cómo hacerlo, y ya después como que me dejé ir y ya siento que quedó muchísimo mejor, la verdad. Qué bueno, qué chévere, sobre todo el esfuerzo de hacerlo muchas veces. Yo creo que, como lo decía al principio, el primer comentario de esta web, lo importante es hacer y hacer y hacer y hacer un montón. Chévere. Andrés, ¿cómo se produce? Se pule mucho hacer esos ejercicios elementales hasta el nivel más avanzado, desde lo más básico. Por eso siempre me ha gustado hacer este tipo de ejercicios y otros más, de dibujar líneas, también ejercicios caligráficos para pulir el dibujo, porque te sirve demasiado para luego ya utilizar tus propias técnicas o para copiar otros dibujos, incluso para pintar al óleo. Todos esos ejercicios que hiciste tan elementales, vas a utilizar de allí muchas técnicas y muchas soluciones en tus futuras obras. Súper bien, gracias. Echamos a Wilmer y a Angie y seguimos avanzando. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, pues la experiencia fue bastante compleja. Inicialmente empecé pues a dibujar mi mano abierta. Sé que el ejercicio decía que no, que la mano abierta no, evitarla, pero pues lo empecé a hacer como ejercicio como para afianzar o para coger confianza en ese aspecto. El hecho de no mirar la hoja fue bastante complicado. Entonces empecé de esa forma. Después ya empecé a adoptar diferentes posiciones de la mano y me estaba dando cuenta que no estaba haciendo las líneas de la palma de la mano y de las articulaciones. Entonces empecé nuevamente a hacer el ejercicio una vez más, tratando de sacar esas líneas sin levantar el lápiz, tratando de devolverme por el mismo lado. Y pues ya empezaron a quedar muchísimo mejor los dibujos, pues me parecieron incluso unas manos estilo Guayasamín. Pero cuando ya me enfrenté al trabajo del espejo en el rostro,
Eso sí fue terrible para mí, no, por más que en esa sí ya se permitía levantar el lápiz, eh, creo que en todos los ojos me quedaron casi que debajo de la nariz y fue bastante complejo. Había hecho ese ejercicio una vez, pero no con mi propio rostro, no frente a un espejo, sino mirando la imagen de un personaje de una película e intentando replicarla sin mirar la hoja. No sé por qué en ese caso no me fue tan mal, pero cuando fue ya haciendo como el autorretrato, sí me fue bastante regular. Bueno, más sin embargo, en el trabajo, pues el tutor me dijo que había estado muy bien realizado el trabajo. De pronto es que también uno mismo se da como bastante palo. Sí, Es yo eso creo que básicamente. sí, yo creo que no es como lo que les decía, no, el ejercicio no tiene el fin de la exactitud. Obviamente si uno lo hace muchas veces, pues va consiguiendo una precisión cada vez mayor y eso está muy bueno. Como les digo, el objetivo del curso es observar y observar y observar. Entonces creo que lo que estamos mirando aquí es más como cantidad de detalle a veces, ¿no? Como que no sean 3 líneas o 5, sino que uno sienta que el estudiante está ahí dibujando y haciendo y que la imagen tiene esa complejidad de la mirada. Yo creo que hay un fenómeno que tiene que ver con la autopercepción también, ¿no? Como un miedo a eso que está ahí y que es complejo. Y por supuesto, pues si uno se mueve frente al espejo, pues la imagen se mueve. Entonces también requiere no solamente no mirar la hoja, sino quedarse muy quieto. Y eso le carga otro punto de dificultad. Adelante, Angie. Pues a mí me pareció muy curioso el ejercicio y principalmente porque tuve una situación en la cual como que no leí bien y yo juraba que era como tapándome los ojos. Entonces lo que yo hice fue como observar mi mano completamente y dibujarla pero mirando y ya después taparme los ojos y visualizar mi mano en como visualizarla como en imaginación diría yo y ahí sí empecé a dibujar. Pero entonces ahí también me di cuenta como que uno va mirando como los trazos, o sea, como que uno los va visualizando. Y sentí yo que pude conectarme mucho más al hacer mi mano haciendo ese ejercicio antes, el de no ver, ni siquiera ver. Y ya después sí, volví y lo intenté pues ya con no mirando en la hoja y me quedaba mucho mejor. Pero pues sí, fue un proceso de hacer y repetición. Fue como más de mucha paciencia, de cómo tomarse el tiempo en hacer las cosas. O sea, yo lo ponía por canciones. Entonces, digamos, yo ponía 4 canciones y iba haciendo, porque hay veces uno va un momento donde tú no ves como qué más ponerle, qué más hacerle a mi mano, porque ya hice esto, ya hice otras líneas, pero como que a la vez vas encontrando, devolviéndote, yéndote y devolviéndote, vas encontrando como más conexiones, más tejidos, más cosas en tu mano. Entonces fue interesante el ejercicio. Qué chévere eso. Qué chévere eso. Sería bueno ver cómo de pronto por tips o con el tutor y ver como esas otras experiencias de dibujar sin ver. Hay otros ejercicios que son de otros libros que, por ejemplo, proponen esa propiocepción y demás. Sería muy chévere poderlos ver. Voy a recoger un poco como para de pronto avanzar a la actividad 2 y ahorita le doy la palabra a los que están en la fila para ver cómo van con la actividad 2. Este ejercicio de la tarea uno viene de un libro, bueno, digamos que este y también el siguiente, no tan literal el siguiente, pero este sí está tal cual en un libro que se llama Dibujar con el lado derecho del cerebro. Quizás lo han visto, quizás no, se lo recomiendo para que tengan esa pregunta por cómo mejorar rápidamente en la representación. Yo creo que Betty Edwards hace unos hallazgos significativos. Este es un libro importantísimo, por ejemplo, para cualquier profesor de dibujo actual, eh, porque plantea algo que ella llama como el salto significativo, ¿no? Ella dice como uno empieza a dibujar, el principio lo hace mal y durante un tiempo lo hace mal y ella dice de un momento a otro uno mejora. Betty Edwards no solo es una dibujante interesada en el arte, sino que además es psicóloga, entonces se mete a evaluar ese tipo de procesos y ese salto significativo en el texto, ya dice, de momento uno mejora, pero ¿por qué mejora? Entonces empieza a decir que lo que pasa es que uno empieza a activar el lado derecho del cerebro. Pasa del lado izquierdo, que es más racional, un poco más como
Sobre todo el asunto de un pensamiento racional y lineal a un pensamiento que es mucho más espacial, dice ella, que es el del lado derecho del cerebro. Un poco escribe este texto también en el tiempo en el que estaba en auge esta historia o esta idea de los hemisferios del cerebro, eh, digamos, a la cual le sigue un poco el asunto de las inteligencias múltiples y demás. Entonces, escribe todo un texto, pero lo interesante es que no es como una descripción del fenómeno ya, sino ejercicios prácticos para poder rápidamente, según ella, pues como desarrollar unas habilidades espaciales de dibujo mucho mejores. Es casi que el postulado al final es como no pensar tanto en qué es lo que uno está viendo, sino poder entender que eso que ve son líneas que tienen una distancia, una relación en el espacio y que se pueden copiar. Entonces es un libro muy chévere que les recomiendo y pues el primer ejercicio del curso es justamente el primer ejercicio de ese libro, es dibujar la mano. Entonces sin mirar el papel, yo siento que yo pude revisar algunos trabajos, en la mayoría de los casos pues muy buenos resultados, vale la pena seguirlo haciendo, vale la pena y seguirlo haciendo incluso por velocidad. Si ustedes hacen esto una práctica como constante, se van a dar cuenta que empiezan, claro, a dibujar muy rápido, porque no tienen que hacer la diferencia entre mirar la persona o lo que estoy viendo y la hoja, sino que uno casi que podría automatizar esa relación con el espacio y dibujar muy rápido. Entonces, para hacer bocetos en movimiento, personas en la calle, en el metro, todo eso funciona mucho dibujar con este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, eso fue el ejercicio uno, espero que lo hayan disfrutado y chévere lo que comentamos hasta ahorita. Y ahora les pregunto de pronto cómo les ha ido con el ejercicio 2, que también es un ejercicio de dibujar con el lado derecho del cerebro y que en este momento, digamos, tiene más que ver con la línea, ¿no? Entonces, pasamos de la exploración del espacio, de la hoja, del dimensionar la hoja y tal vez soltar la mano al espacio a un elemento gramatical fundamental del dibujo, que es la línea. No sé si de pronto María Clara, Valentina y Karen nos quieren contar cómo les ha ido con el ejercicio 2. Profe, tengo una pregunta. Ajá. Bueno, perdón, esto es sobre la tarea 1. Es que yo hice las manos y esto, pues hice todo el contorno de la mano sin levantar la mano. Pero le puse detalles extra y eso, pues yo levanté la mano. En cada ejercicio hice lo mismo. Entonces yo no sé si eso afecte mi nota porque pues aún no me han calificado. Pues yo creo que, o sea, espera un poco al tutor en ese sentido, como a ver la nota que él proponga. Pero pues yo creo que el fondo del ejercicio es como no mirar y lo que digo, como el dibujo más desarrollado posible. Y así es como, lo que digo es que a veces es evidente que uno no pudo controlarse y miró, o sea, con que hay dibujos que uno dice, aquí miraste, sí, como la línea peluda, sí, como el retrasar la misma zona varias veces, yo creo que da cuenta de que uno fue y miró. Pero yo creo que es algo que hay que conversar con el tutor. O sea, si estás en desacuerdo después con esa nota, le dices como, no, mira, pero pues sí, yo levanté la mano, pero mira el detalle, o lo vuelvo a hacer y te lo presento, o bueno, no sé. Creo que igual, afortunadamente es claro, como es el primero, es el ejercicio con una nota como mucho menor, también por lo que el curso está arrancando. Entonces, bueno, no es tan problemático. Pero cualquier cosa, pues con el tutor, y si no, pues ya me comentas. Vale, profe. Y sobre la segunda actividad también tenía una pregunta. Sobre la pintura que tocaba pues hacer el contorno. Pues mi pintura tiene 3 personajes. Una es una mamá y al frente de la mamá hay otro personaje. Entonces no sé si uno hace la calca de todo el contorno en general o de cada personaje, la silueta. Yo creo que, digamos, en la misma vía de la complejidad, yo te invitaría a hacer la silueta de cada personaje. Es decir, así un personaje esté dentro del otro, haz las dos siluetas, la del que está dentro y la del que está afuera. Vale, perfecto, profe, ya me quedo resuelto. Muchísimas gracias. Adelante, Valentina. Y luego, Karen. Hola, buenas noches a todos, espero estén muy bien. Bueno, en cuanto al primer ejercicio que era el de contorno, pues
fácil como hacerlo, pero ya después de observarlo, pues muy chévere como al ser solo el contorno, pues se puede ver como la base del dibujo, ¿no? Y después sí sufrí un poco con el dibujo de cosas cotidianas que tenemos pues en casa, porque pues yo me considero que no soy tan buena dibujante, pero igual empecé a hacerlo y me perdí un poco en el tiempo, o sea, pasé mucho tiempo allí y lo disfruté. También hice el de la mano no dominante, ya lo subí al foro y el tutor me dijo que le gustaba como más el de la mano no dominante porque se veía como muy, las líneas muy expresivas. Y no, pues fue un ejercicio súper nutritivo y súper chévere. Claro, gracias Valentina. Sí, yo creo que lo más importante, vuelvo a insistirlo, es estar ahí la mayor cantidad de tiempo, es decir, disfrutarlo, lo que tú dices, como perderse un poco en el contorno, en la línea, en los detalles también, como les decía, aquí no estamos todavía produciendo sombras o volúmenes a partir de mancha, sino todo a partir de sombras, perdón, de líneas de contorno, de líneas que cierran, de líneas que describen. Entonces, yo creo que la línea es algo que lo puede llevar a uno horas y horas y horas de detalle. Y ahí sí que hay una observación muy intensa de la realidad. Entonces les aconsejo que sigan como por esa vía. Y sobre la mano no dominante, yo creo que sí es algo que uno, pues como profesor o como tutor, identifica de una, y es que, claro, la mano no dominante al principio es como, o bueno, al principio quizás siempre es un poco más torpe en el sentido de hacer, no sé, pequeños cambios del contorno y demás, pero al no estar relacionada con la escritura, con toda una vida de uso y de las mañas, por decirlo de alguna manera, que uno ya tiene en la otra mano, pues permite esa soltura también, esa expresividad, si uno se permite hacerlo rápido. Pues claro, hay momentos de más presión, de menos presión, y eso termina siendo un dibujo que es muy chévere. Entonces también podemos aprender un poco de qué hay en el gesto de la mano no dominante que podría aprender la dominante, ¿no? De pronto la intencionalidad, el grosor, la rapidez, puede ser un camino de exploración chévere para la mano dominante después. Karen. Buenas noches para todos. Bueno, en cuanto a la primera tarea, sí me fue muy mal. Saqué 8 sobre 25. ¿Por qué? Porque donde pues yo trabajo ya tengo como digamos un poco más de habilidad hacia mis otros compañeros y pues el profesor creo que lo tomó, que me dijo que no había hecho bien la guía. Entonces, en la segunda ya pues traté un poco de bajarle un poquito al dibujo como tal, pues para ver qué calificación podía sacar. Pues bueno, yo creo que es como de hablarlo, ¿no? O sea, como la posibilidad de decir, mira, yo lo hice, de verdad lo hice sin mirar, o sea, así como de conversar con la persona o de pronto por el Teams. Porque creo que lo que no tiene sentido es pues como hacer las cosas menos bien de lo que las puedes hacer para la nota, sino todo lo contrario. Creo que si uno ya tiene una gran habilidad, lo que tiene que hacer es explorarla y desarrollarla mucho más. Entonces, si ya puedes hacer o si te facilita mucho, por ejemplo, la precisión del ejercicio de los contornos, pues busca motivos que sean muy difíciles de hacer en los contornos. Entonces, bueno, voy a lanzar a hacer plantas, por ejemplo, la complejidad de las plantas siempre tiene una gran cantidad de contornos, sus detalles, ¿no? Como creo que es de dialogar y de hacer entender también como esa diferencialidad, porque creo que todos podemos mejorar muchísimo en este curso, porque lo que evalúa son cada uno de los elementos esenciales del dibujo, ¿no? La línea, luego vamos a ver el volumen, el gesto, la perspectiva. Yo creo que está muy bien que alguien que ya tenga pues un conocimiento lo que haga sea desarrollarlo mucho más o ponerlo en cuestión. Entonces, pues yo te invito como a eso, a pronto decirle al tutor como, no, mira, voy a mandar un video haciendo el dibujo de la mano sin mirar y sobre el papel. Y más allá de la revaluación o no de la nota, pues está también como el diálogo y lo entretenido que puede ser como
mostrar esas habilidades. Yo creo que estaría chévere que le puedas escribir y reconsiderarlo y si no, pues me escribes y también lo hablamos. No hay problema. Bueno, gracias. Bueno, escuchemos a Lina, a María Paula y a Angie y cerramos. Vale. Buenas noches, profesor, y buenas noches, compañeros. Profe, es que yo tenía una pregunta de la primera guía. Es que, bueno, a mí no me la han calificado aún, pero yo no tuve mucho tiempo para practicar el dibujo más de una vez. Entonces, pues yo del poco conocimiento que tenía, empecé a hacer como la silueta, o sea, como la mano en figuras geométricas, así para más o menos guiarme. Y la mano, pues pienso yo que me quedó decente, pero la cara me quedó muy chistosa, entonces no sé si eso de pronto puede afectar a mi nota. No, yo no creo, o sea, yo me preocuparía más como por el hecho de no haber podido hacerlo más veces, ¿no? Como de intentar seguirlo explorando, uno encuentra muchas cosas, que por el asunto de la nota. Yo creo que la nota, pues mira, además de parecerme como un poco menos grave, eh, pues yo creo que la cuestión es hacer el ejercicio. Como decíamos antes, no estamos revisando que la cara quede muy bien, pero sí, tal vez que haya un proceso de elaboración y de detenimiento en ella, es decir, una gran cantidad de líneas, de detalles, de cosas, así no sean exactas, es decir, así se desborde la pupila del ojo o el ojo quede debajo de la nariz, como decía el compañero. Yo creo que es más como así la evidencia de la observación, más que la calidad que pueda tener el dibujo. Y una pregunta de la segunda tarea. Los objetos los tengo, o sea, los objetos cotidianos que yo utilizo, como no tienen sombras, entonces solo es como dibujar la silueta. Yo creo que puedes entrar a trabajar la línea después de la silueta. Por ejemplo, en lo que estamos viendo en la Ah, pantalla, ¿no? Lo que estamos viendo en la pantalla, digamos, el de sí. la izquierda casi que es solo el contorno, pero en el de la derecha pues ya está como todo ese espacio vacío también dibujado. Entonces, yo creo que puede ser eso, o incluso algunas texturas de letras, de detalles, bueno, dependiendo de lo que tenga el objeto de información, también puede ser, pero solo a partir de línea. Lo que es fundamental es que solo sea línea. Y tengo que dibujar los tres objetos que yo elegí por separado, los puedo hacer todos juntos. Yo creo que mejor por separado, o sea, se podría, pero creo que por separado te da más como, no sé, voy a dedicar una hora a hacer este y otro día hago otro y así. Ah, ok. Muchísimas gracias, profe. Vale, María y Angie. Pues respecto a cómo me ha ido en el ejercicio, debo decir que la primera parte, como decía Valentina, fue un poco más sencilla porque manejamos como la coordinación ojo-mano, siento yo, pero ya en el segundo, siento que a mí me cuesta mucho en lo personal como manejar la mano izquierda. Yo jamás la había como, había tratado de hacer nada con ella y algo que he notado que me ayudó y que complementando lo que dices de practicar todo el tiempo es hacer estos ejercicios de las lineecitas y los circulitos con ambas manos. Y siento que a pesar de que no he subido el segundo ejercicio del foro, sí me ayudó mucho. No sé si a algún compañero de pronto esto también le sirve a una compañera, pero pues en mi opinión sí siento que mejoró. Y ya ese era como un aporte. Qué chévere, me alegra mucho y sí, en definitiva, cualquier, o sea, bueno, me hace pensar para quienes quieran vincularse después al semillero y eso. Estamos haciendo también, por ejemplo, revisando un libro de un profesor de la Nacional que aún está como sin publicar, se llama Miguel Huertas, el profesor, y hay unos ejercicios para, claro, como soltar la mano y todo el tiempo el ejercicio es con la mano dominante y la no dominante. Entonces, hay una cosa de líneas verticales, horizontales, círculos, paralelas, como ir entendiendo también que el dibujo es un asunto corporal, ¿no? Entonces, como que hay una memoria muscular, unas cosas como de la, se llama eso, así como la simetría del cuerpo y sus polaridades que está chévere experimentar. Entonces, sí, sin duda, toda esa soltura, digamos, de hacer círculos, trazar líneas, ayuda mucho y sí, les lleva a soltar la mano. Yo creo que como cuando uno dibuja mucho tiempo, por ejemplo, en grandes formatos, se empieza a dar cuenta que si uno se cansa de una mano, como que el cuerpo mismo cuando se da cuenta está dibujando con la otra, ¿no?
Hay una cosa del oficio ahí que ya no es la mano, sino el cuerpo el que está produciendo la imagen. Entonces, chévere como darse cuenta de eso. Gracias, María Paula. Bueno, Angie, ¿cómo te fue a ti? Pues, profe, a mí me gustó, pues a mí me han gustado ambos ejercicios, o sea, pues ha sido complicado, pero pues digamos que me pareció chévere, digamos, el observar, o sea, me gustó mucho el texto y eso, digamos, te iba a hacer esa pregunta. Estaba leyendo este texto que creo que hiciste tú, científico, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre, la representación científica. De la representación científica a la imagen poética, ¿sí? Exacto, me pareció muy chévere la investigación con respecto a lo de las bacterias y a la observación de las bacterias, como combinar la ciencia con el arte, me pareció muy bonito. Pero entonces yo te iba a preguntar, profe, lo que pasa es que varios textos no aparecen, digamos, hasta qué página hay que leerlos. Y pues hay unos que son un tin larguitos. Entonces, pues no sé si de pronto haya un punto de preferencia. Bueno, leanse esta parte o leanse esta parte. No sé, te iba a preguntar eso. Bueno, pues digamos que en lo concreto de ese texto, espérenme un segundo. Bueno, creo que ya acabo. Perdón. Bueno, sí, yo creo que digamos, ese texto puntual o alguna parte de la bibliografía tiene más la intención como de mostrarles, digamos, ampliamente, o sea, no hay una selección en algunos como de páginas concretas. Por ejemplo, la representación científica de la imagen poética, lo que muestra es como este laboratorio de creación y el primer capítulo sobre todo, pues que es, digamos, el que yo escribo para la publicación, habla como de la mirada detallada, ¿no? Como de centrarse en los Exacto. detalles de las formas y demás. Entonces, yo creo que ese es quizá el que más vale la pena para el curso, pero luego hay un montón de cosas muy interesantes. El segundo que habla, creo que sobre Omar Rayo y unas cartas y unas conversaciones sobre la obra de Sí, en Rayo. las cartas. Sí. Ujú. Entonces yo creo De que Negrete. en todos hay unas reflexiones sobre la imagen y el libro, como te habrás dado cuenta, es una relación como entre artistas y científicos de un proyecto de investigación que ganamos hace unos años. Eh, pero sobre todo, si tuviera que elegir uno, yo diría como este primero, que es solo la observación sostenida, es el que más tiene sentido leer para este curso, pero luego yo creo que los otros también es bien interesante, o sea, luego hay unas ficciones ahí de un biólogo que se encuentra con un artista y hablan como de qué pasaría si ciertas relaciones genéticas fueran distintas, o hay otro microbiólogo que también habla como de las bacterias más adelante, que está también chévere. Entonces yo creo que ahí hay como una amplitud de posibilidades o de lecturas. Mm, Otros como, voy a mirar a ver qué, en este mismo momento, como que otra bibliografía podría, como Sí, decir porque que había otro acotar, texto que se llama Sobre el dibujo de de Berger. John Berger. Eso, Sí, Berger. Y pues yo decía como, es que siempre el texto es bastante largo y yo decía como, pero qué partes cojo el texto como que se hagan más relevantes. Aunque a mí me fascina leer bastante, pero pues no, digamos que el tiempo no me alcanza como para leer tantos textos. sí, yo creo que digamos, estos textos, ambos textos, no están tan dirigidos como a la actividad puntual, es decir, no hay un texto que hable sobre la línea y cómo es su uso. Luego más adelante hay como unas guías que son las que hace la profe Julia Hernández que había hecho antes, que sí habla de cosas más técnicas. Entonces, por ejemplo, hay otra guía que habla sobre los lápices, ¿no? El tipo de lápices que se Sí, pueden sí, señor. usar, cómo, a veces cómo utilizar las sombras, las tramas. Entonces, yo creo que hay cosas que son más técnicas y eso se nota en el texto. Pero, por ejemplo, sobre el dibujo de John Berger, pues es un texto como donde él habla de para él qué es el dibujo, ¿no? Un poco como lo que estábamos haciendo al comienzo. Y es un texto que es Sí. demasiado lindo desde mi perspectiva, como desde el primer momento que es como dibujar, es descubrir y ta, 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 ta. Entonces, es súper bonito. Entonces, creo que ese texto también, la primera parte es muy chévere, luego hay unas conversaciones como con el hijo, unas cartas. Hay uno que es sobre la máscara, una máscara mortuoria. Yo creo que es algo que puedes ir leyendo, digamos, no es necesario que lo acabes o lo abordes en todo el curso, Ah, pero sí ok. que lo puedes ir leyendo despacio como en la vida y Ah, yo creo que está muy chévere.
Ah, listo, profe. Y otra cosa que te va a preguntar es con respecto a la actividad. Digamos que yo escogí, mi objeto fue un lápiz y pues el lápiz tiene ilustraciones por dentro. ¿Eso se valdría como ponerle la silueta o no? Sí, yo creo que está chévere, se lo decía ahorita la compañera, está chévere eh, también trabajar esas formas. Piensen que todo el curso tiene un horizonte, una perspectiva que es como la mayor cantidad de observación. Entonces, claro, todas estas otras líneas, como que esta actividad es de línea, pero se puede luego el contorno trabajar la línea interna y demás. Ah, ok, listo, perfecto. Gracias, profe. Bueno, no hay nada, gracias a ti. Bueno, vamos cerrando. Hasta acá, no sé si si alguien de las manos que todavía están levantadas tiene pregunta específica, una pregunta específica como una duda de la actividad o algo así, y vamos cerrando. Sí, Adelante, profe, Luis. yo tengo una pregunta. Sobre el primer ejercicio de elegir unas pinturas del Quattrocento, me quedaron algunas dudas. El primer ejercicio que se propone ahí, yo entendí como que tenía que dibujarlo, no calcarlo, sino dibujarlo completo, como hacer un retrato de esas figuras humanas. No sé si entendí bien. Y después dice de que quería hacer el contorno de, de las personas que yo escogí o del cuadro que yo escogí con personas. Pero entonces yo de pronto entendía que era como si me estaban pidiendo que lo calcara o directamente dibujarlo a mano alzada, dibujando los contornos. Esa Entonces mano ahí me quedaron alzada, algunas dudas. esa mano alzada dibujando los contornos, Andrés, sí, sí, o sea, Ok, y como le decía a una compañera antes, puede que haya unos contornos dentro de otros, entonces, y hacer todos los contornos sí, humanos que tenga la imagen. Ahí en este ejercicio tenemos dos, si se dan cuenta, como dos grandes habilidades que se desarrollan, ¿no? Uno es como, claro, cómo seguir la línea, ir bordeando el contorno, así como describir todo el contorno de la figura humana con una línea. Y eso implica a veces, no sé, cómo va saliendo el perfil de la nariz, los dedos, como dependiendo de la pintura. Y lo otro es la relación espacial entre esos contornos, ¿no? Cómo logramos medir visualmente, solo viendo la imagen, el tamaño de un contorno respecto a otro, su ubicación en el espacio, el formato de la hoja o el formato de nuestra imagen respecto a la del cuadro total. Entonces hay una cosa también del espacio que se está experimentando. Entonces es composición y línea lo que estamos realizando ahí. disculpe que le vuelva a preguntar porque es que me queda la duda sobre todo del primer ejercicio, no del otro que es de dibujar los contornos. Y es que casi no lo entendí porque ahí se le entrecortó y es Ah, hacer el retrato eh, de las personas que están contenidas en la imagen que yo elegí del 400. sí, Hacer el sí, retrato. Ah, ok, completo, sin el sombras. contorno, el contorno sin sombra, o sea, si quiere haga el contorno, tome una primera imagen de ese contorno y si quiere luego puede completar como las partes internas. Pero el ejercicio básico es el contorno, todos los contornos humanos y por eso les propongo entre más formas o personajes humanos tenga el cuadro mejor. Algunas personas escogen, digamos, humanos y animales en el cuadro, también pueden ser los contornos de los animales, pero como le digo, esto nos sirve para mirar también la composición de los contornos en el espacio y pensar las dimensiones, la relación entre la forma y el fondo, el vacío, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio de composición, sobre todo. Listo, profe, ya te comprendí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta para ir cerrando? Profe, sí, profe, Ajá. tengo una pregunta. Tengo una pregunta para que completa con la que hizo mi compañero. El dibujo como tal es tener la imagen de frente y hacerlo a mano alzada, solamente el contorno de la imagen, o se puede utilizar, supongamos que se saca la copia de la imagen, se le al revés, se aplica carboncillo y la parte superior de la imagen se hace el contorno y que quede eso solamente plasmado un poco en el papel, el borde, el contorno y después repasarlo. ¿No se puede hacer eso o tiene que ser simplemente a mano alzada? No, no, a mano alzada. A mano alzada, porque es un ejercicio como de observación de la línea, ¿no? Como de abstracción y de observación. Entonces, en esta ocasión, sin técnicas, digamos, de cálculo, de transferencia de la imagen. Listo. Gracias, profe. Bueno, O sea que lo de la pintura
Uno no pone la imagen atrás y la calca, ¿eso no? No, no, observación directa y mano alzada, sí, o sea, pon la pintura, digamos, cerca y la está mirando, pero estás como haciendo el contorno sin calcarlo. Ah, vale, es que en la guía decía como algo diferente, pones la imagen atrás y lo calcas, entonces por eso entonces creo que pusieron eso mal, entonces, bueno, profe. Sí, no, hagamos ese ejercicio es de observación directa, o sea, como lograr pasar el contorno. Voy a revisar la guía a ver si está de pronto mal redactada. Y voy a hablar con los tutores Vale, para que profe, puedan gracias. aclarar los foros. Gracias, María. No sé, si alguien tiene una pregunta, es que habían varias manos como de opinión, entonces no sé. O todas son preguntas. Sí, Adelante. profe, yo quería hacer como, bueno, una pregunta o observación, no lo sé. La guía que toca leer, que explican los lápices, bueno, varias cosas interesantes, hay un video que recomienda ver de la Universidad de Oxford, pero ese video ya no está disponible, entonces no sé en qué otra plataforma lo podríamos ver o cómo podríamos hacer. A ver, voy a revisarlo. Está en los recursos de la actividad 1, ¿sí? En la que Sí, dice, es la guía 1. Guía de- A ver, ya estoy aquí. Tutor, buenas noches, disculpe. Sí. Para un ejemplo de lo que usted más o menos aclaró anteriormente, yo escogí la obra llamada La Escuela de Atenas de Rafael y digamos que él tiene muchos personajes. Entonces, confírmeme si entendí bien que el contorno no solo se le va a hacer alrededor de los personajes, sino que también se les va a hacer a los personajes que están dentro del contorno de por fuera que parecen muy pegaditos de otros personajes. No sé si me logro explicar bien para que me confirme o algo así. Sí, al contorno de todos los personajes humanos que hay en ese cuadro. Si quieres, podría ser, como hay muchos que están, digamos, como con ropajes anchos y telas, podrías, si quieres, hacer solo, no sé, los brazos, las cabezas, como las partes. Conozco ese cuadro y tiene muchísimos personajes, entonces podría ser como los rostros, las manos, como todo lo que sale de la tela, digamos, podría ser, estaría, yo creo que muy chévere verlo así también. O si quieres hacer el contorno completo, puede ser, que igual es bien completo. Ok, muchas gracias, tutor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una consulta con respecto al ejercicio 2 de la segunda actividad, en donde debemos seleccionar los objetos cotidianos. ¿Hay algún problema si esos objetos tienen pocas líneas en la parte de adentro? ¿O usted nos sugiere escoger un objeto que tenga un poco más de líneas? No sé si me hago entender. Y yo les sugiero objetos complejos, pero digamos que es aceptable para la guía como objetos como simples. Pero yo les sugiero objetos complejos en términos de que haya otras líneas adentro, ¿no? Como, o sea, estoy mirando una billetera en este momento y es como, claro, hay unas líneas muy claras, pero si no se detiene, de pronto las costuras son otras líneas, lo que se alcanza a ver adentro es otra línea, de pronto es más complejo de lo que a primera vista se ve. Pero si es de escogencia, sí te recomiendo objetos más complejos. Esta es la guía de la que estamos hablando, ¿cierto? Ok, profe, gracias por la aclaración. Es la que Sí, dice guía didáctica de dibujo. o sea, no es esto. El video es de Stephen Firkin, creo. Firkin. Creo que sí es esta guía y sale como, es él dibujando y dice que tú puedes seguir el video y hacer los ejercicios que él hace. Y sale él, es como un señor como barbudito. Y se Y acuerdan creo más o que, menos si es más adelante, más atrás de esta página. creo que es más adelante. Si Yo quieres también dejar. creo que es más adelante. Creo que está ahí de arriba, Creo sube que un ya lo poquito, profe, pasaste, sube un poquito está en después de los blanco. lápices.
y se ve en blanco. En tu guía se ve en blanco. En la nuestra, lo que es. Ah, ¿este? No, ese es como un No. video de YouTube. Sí, profe, creo que está, pero ya no está disponible. Entonces, a ver cómo que era. A ver si encontramos uno similar o lo buscamos con el nombre de la persona. ¿Pero es más adelante o es como por acá? Ya lo encontré, está en la página 91. Sí, es un señor, el que mostraste ahorita no, ese sí está bien, el de Giovanna, pero está en la página Es 91 donde dice ese. como apreciación visual. A ver, sigamos. No está disponible. Y esto estaba. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Ves? A ver. ¿Será este? Aquí como uno, pero no es. Pues aquí está como un video de él. No sé si sea este. Es que no lo podemos ver, entonces pues tampoco sabemos si ese es. Claro, sí, sí. Sí, no, estoy preguntándome así como en voz alta. Eh, no sé, esto es más como una conversación. Sí, de pronto de otros. Sería como buscarlo, porque claro, si no, como esa guía no la hice yo, no sé, no sé cómo de qué iba también, ¿no? Pues A la ver, única imagen que yo puedo ver es que él está sentado y tiene como un tablero y está como explicando algo. ¿como este? El día que no pude ver el video, yo te envié un correo y ahí está la imagen de cómo me aparece a mí, que se ve como una imagen. ¿Como esto? ¿O no? No, Entonces, no, porque ¿qué es hacer? Es él como en una mesa y está sentado frente a la mesa y está haciendo el ejercicio. Eso es lo único que vemos como en la foto. profe, al chat de aquí de este Teams te enviaron una foto. Lo voy. No, pues déjeme, yo miro, hago una exploración un poco más como de este autor, como a ver si encuentro ese video exacto. Y si no, pues miro un poquito la guía, a ver, pues como por qué podríamos reemplazarlo, ¿no? Mm, Está revisando el bien, dibujo, muchas gracias. torna primero un proceso Profe, perfecto. qué pena interrumpirte, creo que lo encontré, pues como no lo he visto, no sé si será, pero lo voy a enviar al chat a ver si de pronto es, ok. Súper, gracias, sí. A ver, lo miramos.
Sí, Creo seguro sí. que ese sí es. Sí, Profe, y seguro sí. también lo que decía María Clara de la guía, yo creo que yo leí lo mismo, que tocaba para el contorno, imprimir la imagen, pasar el lápiz encima del contorno y después de que se marcara en la hoja en blanco debajo, pues seguir el contorno. Sí, sí, yo creo que hay una cosa como no tan clara en eso. Profe, Yo imagino con que era eso, como, bueno, voy a aclarar si a los tutores de pronto para que lo comenten en sus foros o enviar un mensaje para que no haya una confusión sobre eso, que sí creo que el ejercicio es mucho más potente si uno intenta verificarlo, o podría haber un primer dibujo que fuera de ese calco y luego un segundo dibujo que sí sea como observándolo directamente. Creo que es mucho más, como desarrolla muchísimo más la observación en realidad. Ok, muchas gracias. Pero listo, gracias a ustedes como por la aclaración. Voy a Profesor, una sí, duda. Pues claro. no sé si es el espacio correcto para hacerle esta pregunta. No es en base a las tareas ni los trabajos que estamos haciendo, entonces no sé si se la podría comentar. Sí, sí es algo, sí, sí, bueno, Sí, es algún tema. sobre el curso como tal. Es que, bueno, yo tuve algunos problemas a la hora de inscribirme, bueno, de matricularme y como tal. Y por así decirlo, hasta esta semana tuve como el acceso a los cursos y a los programas y a la clase y demás, ¿no? Yo me comuniqué con Raúl Martínez para pues expresarle mi situación y me comentó que iba a ver si se abrían como otra disponibilidad de fechas para la entrega de pues de las primeras tareas, ¿no? Ya que pues no estuve para cuando se hizo este trabajo. Y me comentó que pues fuera como diciéndole a los profesores y como para darles a entender mi situación como tal, ¿no? Y lo segundo es que, pues no sé si será por esto mismo que, que bueno, el curso como tal de dibujo, siento que lo tengo como algo dañado, por así decirlo. O sea, sí puedo ver todos los temas y eso, pero digamos, si entro a los participantes para buscar a alguien o para buscarlo a usted, por ejemplo, solo me veo a mí mismo. Entonces, no sé si o no me terminó de cargar bien esta parte del curso o demás. Y estuve algo perdido como tal, ¿no? No fue sino anteayer que enviaste como el mensaje de, pues como personal, que ya me enteré quién era como el docente y quién está como a la cabeza del curso, ya para saber con quién tenía que comunicarme, ¿no? Pero era para dejar diciéndote estas cosas, ¿no? Que he tenido como unos cuantos problemas a la hora de estar de iniciar en el curso. Yo creo que, pues sí, no es que no sea el espacio, digamos. Eh, pero sí, yo creo que el orden es mirar como quién es el tutor del grupo. No sé si es Raúl Martínez, porque él también, aparte de ser el director del programa, está como en el curso con algunos grupos. ¿Mm? Entonces puede que sea el mismo, pero mirando como cuál es el grupo y cuál es el tutor, sería comunicarse con el tutor y decirle de pronto que eso te pasó, pues puede que el tutor te diga, bueno, muestre una evidencia de que hasta ahorita pudo entrar, o hay como formas de mirar en el campus desde cuándo uno pudo acceder al curso y demás, o de pronto simplemente te dice, bueno, si entregue la hora, le mando la guía por otro lado y la revisamos así. Entonces, primero comunícate con el tutor a ver si se puede solucionar así y vamos viendo. ¿Vale? Listo, muchas gracias. Bueno, Profe, una preguntita. Respecto a la imagen que uno escoge, también del contorno se le ponen, digamos, los ojos y todo lo que hay pues dentro de la cara, o solo alrededor, como la cabeza. no, digamos que la idea es que ustedes hagan en este primer ejercicio de la pintura es el contorno de la forma humana. Claro, dependiendo de cómo esté puesta la imagen, puede ser que ese contorno tenga un perfil o demás. Lo que yo les decía, por eso le decía a Andrés, como si quiere, tómele una foto primero a todos esos contornos, es decir, una versión del dibujo con esos contornos, y luego si quiere puede seguir llenando como lo que está dentro, ¿sí? Porque el primer ejercicio solo plantea el contorno. Y como les decía, es un ejercicio como de composición, entonces entre más personajes tenga la pintura, pues es más interesante. En esta imagen que me ha mandado el compañero por el chat, no veo un poco eso de cómo se pone o cómo se traza, ¿no? Solo dice como imprima la imagen en un pequeño formato, tome la hoja de papel blanco y realice el siguiente dibujo de la imagen impresa, contornos de las formas.
al referirlo de contorno se habla de pero no está ese momento en el que dicen como que hay que calcarla o que se hay que trasladar con presión el dibujo en la otra. En cualquier caso voy a comentarlo a los tutores para Sí, que lo... digamos, en un punto, digamos, la cara tiene como sus ojos bien, o sea, como a la vista, ¿me entiendes? O sea, como de frente. Y su nariz, pues hace el contorno a eso, ¿sí? Sí, por ejemplo, si la imagen está de perfil, pues el perfil incluye la nariz, ¿no? O sea, si está mirando hacia un lado, probablemente aparece la nariz en esa línea de contorno. Entonces, primero ese contorno. Y si quieren, tomen una imagen y luego si completan, porque como está en la guía, solamente es lo de afuera, pero yo creo que está chévere seguir trabajando con la línea. Entonces, puede ser como tener el registro de ese solo contorno y luego seguir trabajando. O sea, primero hacer el contorno de todas las figuras, que además ayuda mucho a lo de la composición, y luego entrar ya a trabajar los detalles ya dentro de la línea. Lo importante sí es que es un ejercicio de solo línea. Dale, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos cerrando ahí Sí, por el tiempo. profe, qué pena. Dale. Es que yo tenía una preguntita sobre pues esa misma guía, ¿no? La 2. No sé si sea muy necesario, muy importante imprimir pues la imagen de la pintura o si se puede ver desde el computador. Yo creo que imprimir la imagen da una guía de tamaño y de composición que es importante. Si quieres, yo creo que eso también le daría como la potestad al tutor. O sea, yo sería partidario de imprimirla también como por una cuestión como de detalle y demás, pero pues no, pregúntale al tutor, dile como no, mira, pues se lo puedo ver acá, está la composición igual, podría, no sé. Ah, ok. No, pues empezando, pues tú eres mi tutor, entonces pues por eso No, tenía pero esa duda. yo no puedo ser el tutor, yo no tengo ningún grupo. Ah, ok, entiendo. Pues es que en participantes, pues tú me aparecías como principal, entonces me imaginé que tú eras mi tutor. ¿Qué número de grupo Entonces, tienes? espérame, ya te confirmo. Están como el orden. Yo soy o sea, terminé en 48, 40, 80, 12, 48. El 48 lo O tiene no sé Nelson. si estoy mirando mal o no sé. Mira, según aquí el grupo lo tiene Nelson Alejandro Salazar, y el 48. Ah, ok, entiendo. Entonces, digamos, podrías buscarlo por ti, pues, escribirle a él. Ah, ok, listo, dale. Bueno, Profe, sí. pues mira, yo respecto a la guía que yo imprimí, dice muy claro que se debe realizar un dibujo y en ella especifica muy claro que no se debe hacer ni los contornos, ni el rostro, ni de ropa, ni de nada, solo el croquis. Yo ya hice mi tarea y la subí. Entonces tú dices acá que pues dividamos los cuerpos. ¿La tendría que bajar y volver a hacer el croquis o ya la dejo así? No, yo creo que, o sea, lo que estoy diciendo es como en aras del ejercicio mismo, ¿no? Como de la completitud. Pero el ejercicio, como dice la guía, déjala así, o sea, como para la entrega, puedes dejarla así y no hay problema. Ahora, el asunto del contorno es como los contornos humanos de la imagen, ¿no? No lo que está dentro. Lo importante es como el detalle que tiene esa línea de contorno. Ahora, yo les sugiero que después de esos contornos, como les digo, tómenle una imagen a eso, que puede ser la entrega, y luego les sugiero seguir trabajando ya en lo de adentro con solo línea. Y si pueden volver a subir eso ya Ah, como ok, otro segundo momento. Ujú. ok, es un tema más como de práctica en casa. Sí, sí, como de que yo creo que vale la pena, digamos, pero la guía, exacto, como dice ahí, es solo el contorno. En los segundos dibujos sí creo que habla ya de con línea mirar el contorno y luego también los detalles. Ah, ok, gracias, profe. Bueno,
creo que hasta aquí nos pasamos un poco y me esperan mi hija de 4 años. Entonces, no, pues muy chévere su participación, gracias por estar. Ojalá la siguiente vuelta también podamos como dialogar tanto, ya como de los ejercicios que vamos viendo. Se van a dar cuenta que vamos a hacer una siguiente web que tiene que ver nada ya con el gesto y probablemente la última con el asunto de la perspectiva, ¿vale? Entonces, que yo creo que son como temas muy gruesos ahí de trabajar. Entonces, nuevamente en la próxima vamos a ver ejemplos, abordar el tema, comentar cómo les ha ido. Y bueno, muchísimas gracias por su participación, muy chévere, y nos vemos entonces pronto. Cualquier cosa, como les digo, primero con el tutor y eventualmente si necesitan algo de ese corte más académico, investigativo, preguntas sobre el dibujo y demás, pues estoy ahí muy dispuesto. Bueno, que estén muy bien, muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, Muchas gracias, profe. profe. Buenas noches. Pase buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego. Dime que te falta y yo comprenderé. Y pone tu mano mi sinceridad. Enfréntate al mundo que te vio volver.